Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Antony Blinken pidió a China que libere de forma inmediata a Joshua Wong y a los activistas que participaron en la vigilia por la masacre de Tiananmen. El secretario de Estado norteamericano aseguró que su país defiende al pueblo de Hong Kong y rechaza la sentencia dictada el jueves. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, solicitó este viernes a China que ponga en libertad a los 4 activistas de Hong Kong encerrados por participar en una vigilia en recuerdo de las víctimas de la masacre de Tiananmen que tuvo lugar en 1989. Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y rechaza la sentencia contra los activistas por asistir a una conmemoración, dijo Blinken en su cuenta de Twitter. Añadió que todos aquellos que han sido encarcelados en el ejercicio no violento de sus libertades deben ser liberados de forma inmediata. Los activistas en cuestión son Joshua Wong, Lester Shun, Tiffany Yuen y Janelle Leung, quienes fueron encarcelados tras declararse culpables de reunirse de forma no autorizada el 4 de junio del 2020. Los 4 sentenciados habían sido condenados el pasado 30 de abril, pero el anuncio de sus sentencias se dictó el jueves. Durante las últimas 3 décadas, Hong Kong ha conmemorado la masacre de Tiananmen todos los años con una serie de vigilias multitudinarias. Sin embargo, en 2020, el evento fue prohibido debido a la pandemia de coronavirus, según argumentaron las autoridades. No obstante, miles de personas desafiaron las restricciones y se reunieron en el Parque Victoria como cada año para conmemorar la tragedia. Joshua Wong, uno de los activistas más influyentes de la región, ya había sido condenado a 17 meses y medio de prisión por las protestas del 2019. Tras la vigilia, su pena fue ampliada otros 10 meses, que tendrá que cumplir una vez termine su primera condena. Wong, Shun y Yuen han sido condenados también bajo la Ley de Seguridad Nacional, que según los opositores busca callar voces disidentes. Por primera vez en un año subió la tasa de desempleo en Estados Unidos 6.1%, después de alcanzar más del 14% al inicio de la pandemia. La cifra había descendido sin pausa y se esperaba que continuara la tendencia, pero se crearon menos empleos de lo esperados en abril, 266,000. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió en abril al 6.1%, una décima más que en marzo, y se crearon 266,000 nuevos empleos, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El dato, muy inferior al millón de empleos que se esperaban, muestra una desaceleración en el mercado laboral y rompe con la tendencia registrada en los últimos meses, a medida que se consolida la recuperación económica en Estados Unidos. Las ganancias notables en ocio y hostelería, así como la educación y en gobiernos locales, fueron parcialmente compensadas por declives de empleos en servicios temporales de ayuda y en masajería, señaló el reporte. La agencia también revisó la cifra de creación de empleo en marzo. De los 916,000 reportados originalmente a 770,000. Por otro lado, el informe indicó que el salario promedio por hora aumentó en abril en 21 centavos hasta los $30,17. En total, el número de desempleos en Estados Unidos se redujo a 8.2 millones,
una cifra todavía por encima de los niveles prepandémicos de febrero del 2020, cuando había unos 5.7 millones de personas sin trabajo, según las cifras del gobierno estadounidense. La tasa de paro, que el pasado año pasó de 3.5% en febrero al 14.7% en abril, cuando tuvo un mayor impacto la pandemia del COVID-19, ha ido disminuyendo cada mes desde entonces y en los 4 primeros del año se situó en torno al 6%, lo que apunta a un fortalecimiento del mercado laboral en 2021. Estados Unidos superó las 250 millones de vacunas aplicadas. Casi el 60% de su población tiene al menos una dosis. Alrededor del 57% de los adultos estadounidenses recibieron al menos una dosis del inmunizador, mientras que el 42% de los mayores de 18 años están ya totalmente vacunados. En Estados Unidos, más de 250 millones de vacunas contra el coronavirus fueron administradas a los ciudadanos, 2 semanas después de que el país consiguiera superar el hito de las 200 aplicaciones en promesa del presidente Joe Biden. Esto supone que alrededor del 57% de los adultos estadounidenses recibieron al menos una dosis del inmunizador, mientras que el 42% de los mayores de 18 años ya están totalmente vacunados. La cifra de personas inmunizadas se dispara hasta el 70% en el caso de los mayores de 65 años, mientras que por un 83% de este grupo recibió la primera inyección. Según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se aplicaron casi 252 millones de dosis. En concreto, casi 109 millones ya han recibido el esquema completo de vacunación en Estados Unidos, que cuenta con una población de 330 millones de habitantes. En el país norteamericano se está utilizando la vacuna de las farmacéuticas Moderna y Pfizer, así como la de Johnson & Johnson, aunque esta última está en pausa por el momento para estudiar posibles efectos secundarios. Este miércoles, el gobierno de los Estados Unidos anunció su apoyo a la liberación global de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 e indicó que negociará los términos de esta cesión ante la Organización Mundial del Comercio. Aunque los derechos de propiedad intelectual para las empresas son importantes, Washington apoya la extensión de estas protecciones para las vacunas para el COVID-19, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado. Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias, agregó. Por otra parte, Estados Unidos alcanzó este jueves 32.601.576 casos confirmados del coronavirus y 580.025 fallecidos por la enfermedad de COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 8 horas local, es de 776 muertes más que el miércoles y de 46.080 nuevas infecciones. California es ahora el estado más golpeado por la pandemia con 62.137 muertos, seguidos por Nueva York, 52.572, Texas con 50.527, Florida con 35.549, Pensilvania con 26.410, Nueva Jersey con 25.740 e Illinois con 24.483.
Otros estados con un gran número de fallecidos son Georgia con 20.294, Ohio 19.344, Michigan 19.223, Massachusetts con 17.663 y Arizona con 17.367.